agradecer también la espera por causa de nuestra voluntad. Nos complicó un poco, llegar un poco antes, pero ya estamos aquí, que es importante, ¿no? Vamos a conversar en la mañana de hoy sobre las visiones críticas de los derechos humanos. Cuando hablamos de visiones críticas de derechos humanos, desde ese plural, partimos por reconocer de que no se hace mención a una sola visión crítica, sino que son varias que constituyen un solo constructo, que construyen un constructo hacia donde va orientado o hacia donde va orientada la crítica en ocasión a la teoría liberal de los derechos humanos. Es necesario reconocer de que existe en la actualidad lo que nosotros conocemos como derechos humanos, de que esa teoría es denominada teoría liberal y también es conocida como teoría hegemónica. ¿Por qué es teoría liberal? Es teoría liberal porque deviene de las distintas revoluciones liberales, de las distintas revoluciones burguesas que a lo largo de la historia han realizado distintos aportes, distintas conquistas, y que en el marco de esas conquistas han logrado lo que hoy día nosotros conocemos como derechos humanos, en el marco de las distintas generaciones que desde esa teoría liberal se han conquistado en el marco de los derechos humanos. Cuando se habla de generaciones de primer grado, segundo grado, tercer grado, incluso de una cuarta generación, grado o generación, esas generaciones hacen mención a cómo se fueron conquistando los derechos humanos a lo largo de la historia, producto de aquellas distintas revoluciones burguesas. Esa teoría liberal nos dice a nosotros, como decía la compañera Pilar, que los derechos humanos son naturales, que son innatos al ser humano, al humano y a la humana. Entre las tantas características de esa teoría liberal de los derechos humanos también se habla de que los derechos humanos son universales. Pero vamos a tocar el primero de los que acabo de mencionar. Esa característica de la teoría liberal que dice que son innatos al ser humano, es decir, que son naturales también, son naturales. La propia teoría liberal se deconstruye por sí misma, es decir, ella sola se refuta, ella sola se legitima y ella sola en su propio contenido, en su propio constructo doctrinario, se deconstruye. ¿Por qué? Porque si habla de que es natural, entonces ¿por qué se habla de generación de derechos humanos? Si se dice que es innato al ser humano, ¿por qué se habla de generación de derechos humanos? Es decir, si los derechos humanos los tenemos por el solo hecho de ser humanos y humanas, entonces ¿por qué se habla de que se han venido conquistando a lo largo de la historia? ¿Qué pasó con aquellas personas que nacieron previo a la segunda generación de los derechos humanos? ¿No tenían esos derechos humanos? Si eso es innato y es natural, viene del derecho natural. ¿Qué ocurre con aquellas personas también que formaron parte de aquella previo o que nacieron previo a la tercera generación? No tenían esos derechos garantizados. ¿Qué ocurría con su derecho natural? ¿Qué ocurrió con su derecho natural de tener esos derechos humanos de segunda y tercera generación? Bien, entonces, como les decía, de por sí, esa teoría se deconstruye por sí sola. Cuando se habla de natural, nosotros diríamos que por ley de una deidad, por ley divina, corresponde a todos y a todas, ¿verdad? Sin embargo, respeto a las distintas creencias religiosas, en respeto a las distintas culturas, se puede decir que lo que para mí es derecho natural, desde el marco
una vindicación, una reivindicación, cuando pasa a ser derecho objetivo, es decir, cuando es reconocido ese derecho natural de lo que es el marco de cultura, cuando es reconocido en el marco del ordenamiento jurídico donde yo pertenezco, del Estado donde yo pertenezco. Pero en otras culturas, en otras latitudes, lo que para mí es derecho natural, para otras latitudes, en otras culturas, no lo es considerado así. Entonces ahí tocaríamos nosotros otro de los aspectos, u otra de las características, que es la universalidad. El tema de la universalidad de los derechos humanos viene siendo también una aberración dentro de la teoría liberal de los derechos humanos. Y es porque aquí no se respetó las culturas, las diferencias existentes en las distintas latitudes, y se aplicó desde Occidente, aquel Occidente constituido por Europa, Estados Unidos y Canadá, todo lo que desde su criterio debía ser derechos humanos, debía ser una política universal, vista desde la perspectiva del nivel mundial, ¿no? Entonces, desde aquella cultura de Europa y de la cultura de Estados Unidos y Canadá, se aplica a todo el planeta, a todo el planeta Tierra, se aplican los derechos humanos tal como fueron concebidos desde aquella cultura, sin reconocer las particularidades, las singularidades de las otras culturas que constituyen y que conforman nuestro planeta. Entonces, el tema de la universalidad nos afecta en primer lugar por haberse discriminado a las otras culturas. Por otro aspecto, el tema de la universalidad también atenta porque por ser universal obvia las particularidades, obvia las individualidades. Bien, los dos aspectos específicos, como les acabo de mencionar, uno por no respetar las culturas, las creencias de las distintas culturas, y se aplica una cultura netamente occidental, y por otro lado, al decir que los derechos son universales, entonces obvia la garantía, el respeto, la protección de los derechos individuales. Pero esos derechos individuales no concebidos como están también de manera errada en la Declaración Universal, en el Pacto de San José, que es la Convención Americana, y en distintos instrumentos internacionales, tanto el sistema interamericano como el sistema universal, que es el que viene de Naciones Unidas, ya que también se obvian los derechos sociales, también aparece como una aberración, y se le da preeminencia a los derechos individuales desde el aspecto económico. Aquí se habla de sociedad, pero no se habla de sociedad como la concebimos nosotros en Venezuela en el marco de este constructo socialista, sino desde la sociedad, desde la perspectiva mercantilista, aquellas sociedades mercantilistas que ustedes muy bien conocen y distinguen, ¿bien? Donde una persona o donde varias personas con sus aportes económicos pecuniarios, ¿bien?, tienen intereses legítimos, particulares y directos en esas sociedades mercantiles, es decir, son accionistas. Pues desde la teoría liberal de los derechos humanos se observa también así, o se reconoce la sociedad como aquella constituida por un grupo determinado de personas que tienen intereses directos, intereses particulares y que deben ser resguardados, pero que esos intereses tienen preeminencia en los otros. Entonces, lo vemos como una sociedad, pero como una sociedad desde el capital, una sociedad que va a resguardar intereses particulares, pero netamente con preeminencia, en este caso, preeminencia económica. Digamos que la intención de este conversatorio, de este coloquio, es que nosotros partamos por reconocer de que existen asimetrías de poder, y al reconocer las asimetrías de poder, al estar en cuenta de ello,
revoluciones liberales, como la francesa, la norteamericana, la mexicana, entre otras. De hecho, ustedes muy bien saben, como la historia nuestra, nosotros tuvimos revoluciones liberales, nuestro libertador participó también del liberalismo. Sin embargo, lo liberal no es malo, digamos que al 100% no es malo, tiene un aporte positivo. Desde la historia da un aporte positivo al conjunto, pero nosotros debemos reconocer, digamos, también dos elementos. Uno, el derecho, en el caso del derecho, es evolutivo, así como nuestra cultura, nuestra costumbre, ¿verdad? Se va adaptando cada momento histórico, va evolucionando. Nosotros, nosotros vamos evolucionando. Igual es el derecho, son las normas. ¿Bien? Las normas evolucionan y se van adaptando, atendiendo sobre todo el contexto biosocial. Sin embargo, el contexto biosocial se adapta a otros elementos como lo cultural, lo económico, lo político, que aporta, digamos, a la construcción de una nueva teoría. Entonces, nosotros no podemos quedarnos con algo que ya fue creado por otras personas en un siglo atrás, en el siglo pasado, y que tengamos que tenerlo así para toda la vida. Obviamente, si algo fue construido por otras personas y si algo fue, digamos, ingeniado por otras personas, atendiendo a una necesidad económica, política, social y cultural de un determinado momento, obviamente nosotros en la actualidad debemos pensar de que no podemos quedarnos matados con ese constructo de hecho del siglo pasado. Debemos ver como seres pensantes, como racionales, como personas que podemos aportar en el marco de lo cognitivo y pensar de que nosotros podemos cambiar para mejor, obviamente, cambiar para mejor, y que debemos realizar nuestros aportes. Eso es lo que se procura con, digamos, con la crítica a la teoría liberal. Está limitada. Entonces nosotros debemos ver cómo podemos aportar para perfeccionarla o para crear una nueva. Hay quienes dicen que no hay que exigirle, pero no se sabe a ciencia cierta de dónde viene, quién lo generó, por qué nosotros nos sujetamos a ellos, y por qué nosotros los exigimos, y porque algunas veces nos preguntamos, yo quiero exigir esto, pero al parecer no es un derecho humano. Por ejemplo, si usted se siente atropellada o atropellado por una atención o una agresión que recibió de una persona de seguridad de una empresa privada, por decirlo así. Usted dice, una persona que tiene arma de fuego, trabaja para una empresa, me agredió. Eso es violación de derechos humanos, considera usted. Entonces usted va y coloca la denuncia y le dicen, no, esa persona no es un funcionario público, no pertenece a ningún cuerpo de seguridad del Estado y por ende eso no es violación a derechos humanos, eso es un delito común. Entonces vaya y denuncia al Ministerio Público, no puede ir a la Defensoría del Pueblo, porque eso es un delito común. Pero después viene usted y va a otro lugar y se encuentra en una situación similar, pero es un policía, es un bombero, es un funcionario del 6CPC y le ocurre la misma situación. O le voy a dar un caso exagerado. Un año después, ustedes se encuentran con el mismo joven que los agredió, pero ya no es un escolta o no es una persona de una empresa de seguridad privada, sino que ya está trabajando dentro de uno de los cuerpos de seguridad del Estado. Es la misma persona,
le hizo lo mismo. Entonces usted puede denunciar directamente al Ministerio Público porque coincidió la persona y le dice, eso es violación de derechos humanos, entonces tienen que ir por la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales del mismo Ministerio Público, no por delitos comunes. Y entonces usted que desconoce, o él que desconoce, dice, bueno, entonces, me dicen que esto es derechos humanos, que no es derechos humanos. Lo que sí sabe la persona es que fue agredida, que un derecho le fue conculcado, le fue violado, le fue vulnerado, incluso por la misma persona en 2 ocasiones, reiteradas oportunidades. Y la persona siempre le coaccionó con un arma que portaba, y era la misma persona. ¿Bien? Entonces, por estar en situaciones distintas, se distingue entre el tema de derechos humanos o se distingue entre delitos comunes u otras variantes de los tipos penales previstos en nuestro ordenamiento. ¿Qué les quiero aclarar con esto? Que según la teoría liberal de los derechos humanos, esos derechos solamente pueden ser violados, vulnerados o conculcados por el Estado, por el aparato estatal y por sus funcionarios o agentes. ¿Bien? Según la teoría liberal. Para quienes formamos por parte de la teoría crítica de los derechos humanos, vamos mucho más allá y pedimos reforma a nuestro ordenamiento para que en el marco de nuestro ordenamiento jurídico se reconozca que no solamente el único actor legitimado de violación de derechos humanos es el Estado, sino que existen otros actores legitimados de violación de derechos humanos, como los emporios comunicacionales, es decir, todos aquellos y todas aquellas que están llegando a las masas a través de los micrófonos, de las emisoras, de las pantallas, a través de los medios audiovisuales, de las rotativas a través de los medios impresos, a través de la prensa, e incluso a través de las redes sociales que tanto dominio han tenido en la actualidad en la movilización de masas y en la difusión de información. Y cuando le digo difusión, esto lo destaco en todos los foros, es porque es unilateral. Los medios se encargan de difundir, ¿bien? De difundir lo que les interesa en algunos casos, sin ni siquiera corroborar la fuente de lo que están transmitiendo o de lo que están haciendo llegar a las masas. Y eso es delicado. Entonces, si una persona tiene el poder de llegar a las masas y tiene el poder de incluso alienarlas para que esas masas hagan lo que se les está arengando a través de aquel medio de comunicación, de ese medio de difusión, entonces debe ser reconocido como un sujeto activo legitimado de violación de derechos humanos. Es decir, un medio de comunicación y sus agentes, es decir, sus periodistas, sus comunicadores, deben ser reconocidos también en el marco de la reforma que debe tener nuestro ordenamiento como sujetos activos legitimados de violación de derechos humanos. No solamente el Estado, también quienes están al frente de los medios de